Para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones, es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Antes de iniciar nuestro programa de hoy es obligante que haga la siguiente precisión o dé la siguiente información, ratificar más bien la información que dimos hoy en la madrugada en nuestro programa del dicho al hecho por Globovisión. La información es sencillamente que en la tarde de ayer me fue notificado por parte de los directivos del canal que a partir del próximo lunes tienen en ese canal una nueva programación y que en esa programación, de acuerdo a su línea editorial, no tiene cabida ni el programa del dicho al hecho ni el programa Radar de los Barrios. Esa es la información que me fue suministrada, esa es la información que yo responsablemente, sin aspavientos ni alaracas, suministré hoy a los televidentes y que de la misma forma se las hago ahora se las suministro ahora a través de el Radar de los Barrios por Radio Caracas Radio. Esa es la situación, esos son los hechos. La directiva de ese canal, de esa empresa, pues haciendo uso de un derecho que indudablemente tienen, como es el tema de fijar su línea editorial y decir a quién contratan o a quién no, toma esa decisión. Yo, como activista social, como ciudadano movilizado, como comunicador comprometido con el pueblo, también tengo mis decisiones muy claras de hace tiempo. Yo tengo muy claro cuál es el tipo de periodismo que quiero hacer, cuál es el tipo de comunicación que me interesa ejercer, cuál es el tipo de responsabilidad social que implica tener una cámara al frente, una libreta de notas, un grabador o un micrófono en la mano. Yo sé lo que eso implica. Yo sé que tener un acceso a un micrófono o acceso a una cámara no es un privilegio. Eso no nos convierte en estrellitas de televisión o en estrellitas de cine. No, tener acceso a un micrófono, tener acceso a una cámara o a una libreta de notas es nada más y nada menos que una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es, por cierto, con unos accionistas o con el propietario de una empresa o con el director de un departamento de prensa, ¿no? Esa responsabilidad es con la sociedad y específicamente en nuestro caso con el pueblo, con los más humildes, con los más pobres. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y ese es el tipo de comunicación que me interesa. Y por eso, entonces, ellos toman su decisión, yo tomo la mía y yo sigo haciendo entonces del dicho al hecho todos los días a las 5:30 de la mañana por la poderosa señal de los 750 AM de Radio Caracas Radio y por www.telenavegante.net. Esa es la clave para encontrarnos a partir del próximo lunes a las 5:30 de la mañana. Por supuesto, el Radar de los Barrios sigue acá en la casa donde nació, en Radio Caracas Radio, a las 10 de la mañana, en nuestro horario de siempre, cumpliendo pues con nuestro santo y seña de ser no solamente tarima, sino tarima, megáfono y memoria de los venezolanos más pobres. Y hablando de eso, chicos, porque esto es tumbando y capando, esto es haciendo las cosas que hay que hacer de una vez. Hablando de eso, hoy sale un titular insólito en Últimas Noticias. El ministro Ricardo Molina, este sujeto que es el ministro de Vivienda y que se atrevió a amenazar a los trabajadores del Ministerio de la Vivienda después de las elecciones porque votaron por Capriles, pues, y él estaba angustiado por eso, y los reunió y los insultó y les dijo que no se atrevieran y que no hablaran duro y que no sé qué cosa. Pero ese sujeto fue a El Morro, Petare. El Morro de Petare queda en Petare Sur, prácticamente frente a las torres de Paulo VI, otra organización popular que está en esa zona del este popular caraqueño.
Esta es una historia de la cual nosotros podemos hablar con muchísima más propiedad que el ministro, porque le estamos haciendo seguimiento desde hace años. Nosotros vimos cómo esas estructuras fueron abandonadas por este gobierno, es decir, por el gobierno del presidente Chávez, por el gobierno que empezó hace 14 años. Este gobierno empezó ahí unas construcciones, las dejó a medio camino porque constataron que había severas fallas en el terreno, y después pasaron cosas insólitas, cosas que prefiero que se las relaten a ustedes. Ingrid Palacios, que es ancla del Radar de los Barrios en Petare Sur y es dirigente comunitaria precisamente en esa zona y ha liderado la lucha a propósito del tema del morro de Petare. Ingrid, bienvenida al Radar, muy buenos días. Relata por favor a nuestros oyentes la situación del morro, sus orígenes y la situación actual. Bueno, ciertamente, Jesús, hace 10 años, precisamente en el año 2003, la comunidad de Pablo VI recibió que tendríamos una noticia donde se construiría un complejo habitacional de 600 unidades de vivienda, cosa esta que nos alertó muchísimo porque Pablo VI hace 40 años sufre de desplazamientos y movimientos. Con el mayor respeto y consideración a los vecinos que pretendían meter a vivir allí, nosotros hicimos la denuncia ante Juan Barreto, en ese entonces alcalde mayor. Hicimos la denuncia ante la Presidencia de la República conducida por el fallecido presidente Hugo Chávez y alertamos con muchísimo tiempo, Jesús, hace 10 largos años de lucha, que los terrenos del morro eran unos terrenos con consecuencia de inestabilidad porque eran zonas de cantera con alto nivel freático, que era una zona altamente vulnerable porque precisamente allí pasa la falla geológica que viene desde el sector Turumo. O sea que no es concha de ajo quienes invirtieron el dinero del erario público. Allí hay dolo, allí hay corrupción, allí se vulneran los derechos de esas personas a quienes hoy son estafadas y se pretende callar con esta noticia que hoy sale de voz del ministro de Vivienda y Hábitat diciéndole que se callen, que hablen entre ellos mismos, pero que no lo digan, que no metan el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo somos los vecinos que organizadamente denunciamos en aras de preservar el dinero que nos pertenece a todos, de que no sea malversado. ¿Quién es el enemigo? ¿O es que el enemigo es quienes haciendo caso omiso de las denuncias bien sustentadas que presentamos la comunidad organizada, representada en la Asociación de Vecinos, quienes fuimos ignorados, o enemigo es quienes se enriquecieron el bolsillo a costa de quienes hoy los estafaron sus sueños y sus esperanzas, volviéndolos a ser damnificados y diciéndoles, no se preocupen, eso no se va a caer, quédense adentro que vamos a resolver, o se calan el polvo, se van por un refugio o se van para casa de un familiar. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata eso? ¿Qué vivienda digna se entregaron allí? Entonces aquí lo que hay que establecer son los responsables, porque el ministro sabe que lo que está pasando allí en Pablo VI, lo que está pasando y sintiendo la comunidad del morro, no es tontería, no es sencillo, es un movimiento constante de suelo y que lo puede verificar en la Facultad de Biología de la UCB, que estamos haciendo contacto con ellos porque tienen un rastreo satelital, Jesús, de los movimientos diarios que mantiene la montaña. Entonces yo creo que el ministro debe tener sintonía y coherencia con lo que dice y hay que respetar al ciudadano. Y hoy no somos nosotros solos los vecinos de Pablo VI los que denunciamos y los que alertamos, hoy los propios vecinos de la comunidad del Morro quienes se atreven a denunciar, a llamarnos, a pedir la presencia de los medios ante el desastre y la desidia que están viviendo. Todos los días nos dicen en las camioneticas, las que compartimos el transporte público, nos dicen que sienten cómo crujen la montaña, cómo se mueven los edificios, todos los días sus apartamentos amanecen con más grietas. Entonces yo creo que esa es la verdad, ese es el debate serio, ese es el debate decente, ese es el debate que verdaderamente nos preocupa a los ciudadanos de este país, especialmente de Petare, que hemos visto cómo se ha despilfarrado dinero allí. Ese es el debate que queremos ver en la Asamblea Nacional. Yo quiero agradecerte en nombre de muchos amigos chavistas, por cierto, que me llamaron desde muy temprana hora de la mañana preocupados por la situación del radar y preocupados por el programa del dicho al hecho, solidarios con nosotros. Quiero agradecerte porque ya no somos el barrio, no somos la voz del barrio, sino que somos el barrio que habla. El radar de los barrios es de carne y hueso, son miles de seres humanos que con mucha sensibilidad social, con mucho compromiso, con mucha hidalguía, todos los días damos la cara por hacer ciudadanía. Y Jesús, darte las gracias por esa cátedra magistral que nos diste en la mañana. Amanecimos con una clase magistral de moral y cívica y que rememoraste a un visionario como lo fue Renio Tolino.
Muchísimas gracias a ti. Era la palabra de Ingrid Palacios, lideresa comunitaria allá en Petare Sur. Yo quiero volverles a ubicar espacialmente de dónde estamos hablando. Si usted va por la autopista Francisco Fajardo de Caracas rumbo hacia Guarenas y agarra el distribuidor metropolitano, a la izquierda va a tener la Universidad Metropolitana y a la derecha va a tener esa fachada de barrios que se llama Fechas Patrias, o una gran cantidad de barrios de Petare. Uno es el 12 de octubre, otro es 24 de julio, etcétera, etcétera. El barrio San José también está por ese lado, está también La Parrilla, barrio Bolívar. Esa es la fachada norte de Petare, la fachada que da hacia la salida hacia Guarenas. Pero del otro lado de la montaña, del otro lado del cerro, yendo más bien por el llanito, se llega a Petare Sur, se llega al lugar donde desemboca el río Guaire, se llega al lugar donde están, entre otras comunidades, el barrio La Línea, y más allá está Paulo VI, encaramado en un terraplén, en una montaña cuarteada, agravada esa situación por unas construcciones mal hechas en una... con unas torrenteras insólitamente mal colocadas, etcétera. Allí, encaramado de manera improvisada, está esta comunidad llamada El Morro de Petare. ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir o ratificar eso que les acaba de decir Ingrid Palacios. Desde hace 10 años, los pobladores de Paulo VI estuvieron advirtiendo al Estado la inconveniencia de construir allí. Construyeron, abandonaron, después volvieron a meter gente allí cuando hubo la vaguada del año 2010. Ahora todo eso está resquebrajado y van los burócratas a decirle a la gente, bueno, agarren aquí unos realitos o váyanse arrimados para donde un familiar, pero no digan nada, no hablen con el enemigo. ¿Qué enemigo, chico? Enemigo es quien agarra a un humilde venezolano que ha quedado damnificado y lo mete en una estructura a sabiendas que esa estructura está en riesgo. Eso es enemigo. ¿Tú te imaginas? Yo les pido a ustedes que me están escuchando que se pongan en los zapatos, en el pellejo de esos compatriotas que viven en el Morro de Petare. ¿Tú me entiendes? Imagínense ustedes que han sido metidos, ustedes con sus hijos, con sus nietos, con sus ancianos, en unos apartamentos que se pueden caer. ¿Qué tal? Y el muérgano que los metió allí les dice, no hablen con el enemigo. Bueno, esos son los niveles de cinismo de la burocracia prepotente ante el pueblo necesitado. Chicos, por eso es que les molesta que exista un espacio como el Radar de los Barrios, porque además nosotros tenemos allí en el Morro de Petare, allí en Paulo VI, no 1, no 2, no 3 programas hechos. Tenemos años trabajando con esa comunidad hasta el punto de que hoy uno de los dirigentes más importantes de la organización, de la Asociación Civil Radar de los Barrios, es precisamente una lideresa de esa comunidad. Eso se llama, compadre, penetración social, eso se llama fortaleza social, eso se llama trabajo construido a pulso. Eso no se improvisa, eso no es un show de televisión, eso no es un show radial. Eso es trabajo con y por la gente. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. En la Bastilla Grill disfrutará de un ambiente único para sus almuerzos de negocio o placer. Déjese envolver por la mejor comida internacional y las mejores carnes nacionales e importadas. Siéntase en casa, sienta la Bastilla Grill. Calle Madrid, entre Carolina y Nueva York, Las Mercedes. Ya llegó, Ballesteros ya llegó. Él crea la polémica. A la hora de hablar de verdades, dispara sin discriminar color o posición política. Es la voz de la denuncia y la piedrita en el zapato de muchos. Ya llegó Iván Ballesteros y su plomo parejo. A partir de las 4 de la tarde y su reposición a las 10 de la noche. Plomo parejo por RCR 750 AM.
Hola, soy Mayra Prado, fisioterapeuta y conductora de tu programa Todo se puede. ¿Caminas? ¿Trotas? Aprende a fortalecer tus músculos para prevenir lesiones. Te enseñamos. Te invito a pasar una mañana de ejercicio entrenando en un gimnasio al aire libre. Te espero el viernes 30 de agosto a las 9 de la mañana en el Parque Guanape, en La Guaira, Estado Vargas. Más información en mayraprado.com y en Twitter, @todosepuede.net. Sé la diferencia. RCR y Todo se puede te invitan. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, acá en la casa donde nació el radar, en Radio Caracas Radio, pero han pasado muchas cosas desde ese 4 de julio de hace 8 años, cuando el radar nació. Nosotros, gracias a Dios y a la Virgen y a la visión prospectiva de gente como Jaime Nestares, bueno, empezamos, sí, hace 8 años en Radio Caracas Radio, pero luego nos metimos en la prensa escrita, gracias a Richard Sanz en el diario La Voz. Luego tuvimos acceso a la televisión gracias a La Mirada, también perspicaz, de Alberto Federico Rabel y María Fernanda Flores. Y bueno, tuvimos acceso también a las redes sociales y así nos transformamos en una opción multimedia, pero después vino otro proceso aún más interesante, que fue la expansión regional del radar. El radar empezó a tener personas, a tener antenas en el interior del país. Dejamos de ser un radar caraqueño hace tiempo, y empezamos a tener presencia en Aragua, y en Bolívar, y en Mérida, y en Táchira, y en Sucre, y en Nueva Esparta, y en muchísimos otros sitios. Nosotros tenemos compañeros del radar, y por cierto, lo voy a decir con toda la claridad del mundo, ¿no? Nosotros somos unos limpios, nosotros somos pobres. Mira, aquí hay gente del radar que para hacer esos programas que ustedes ven preciosos de San Juan de los Morros, por ejemplo, viajan en autobús, caballero, o en cola, ¿entiendes? Bueno, esa es la realidad de este proyecto construido con las uñas, pero con la fortaleza precisamente de lo que se hace con corazón y desde abajo. Uno de los exponentes de ese crecimiento geográfico, de ese crecimiento humano, es Carolina Izaba. Carolina Izaba es ancla del radar de los barrios en Nueva Esparta y Sucre, y desde allá nos está reportando en este momento. Carola, bienvenida a tu casa. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo allá en Cumaná? Buenos días, Chugo. Bueno, en primer lugar, seguimos adelante, radar, sigue creciendo, sigue adelante, y debemos decirle a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos veían te veían a ti todos los días a la mañana y a las 9 de la mañana a través de Radar de los Barrios, que no se desanime, que esta es una etapa que es un ciclo que se cierra, una puerta que se cierra, pero que seguramente se van a abrir muchísimas más, y seguimos trabajando. Y desde aquí del Estado Sucre, yo casualmente me encuentro con un grupo de trabajadores, de docentes administrativos y obreros del Colegio Fe y Alegría del Estado Sucre. Sabemos que el Colegio Fe y Alegría tiene convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica y el Ministerio de Educación, tienen un convenio, pero estos trabajadores están afectados, ya que los que están de reposo, tanto de reposo médico en los hombres como en las mujeres que gozan del beneficio de reposo pre y postnatal, a partir del 4º día de reposo ellos empiezan a descontarle el 50%, dejando claro que en el Estado Sucre no existe ningún centro asistencial del Seguro Social que convalide estos reposos. Pero a mi lado se encuentra el profesor Antonio Avilés, quien es uno de los afectados. Profesor, buenos días, estamos en vivo para el Radar de los Barrios a través de RCR. Muy buenos días, le habla el profesor Antonio Avilés, afectado en esta situación grave que nos está sucediendo, que nos está informando la Asociación Venezolana de Educación Católica a través de nuestro centro patrono, que es Fe y Alegría, que se nos anunció en diciembre que se nos descontaría el 50% a partir del 4º día de reposo por cualquier enfermedad, y a las mujeres por estado de pre y postnatal. Sin embargo, pues eso no resta en ninguna parte de un convenio anterior. Nuestro plantel tiene 51 años funcionando y jamás lo había descontado.
y a partir del 51 pues ha estado anunciándonos y nos lo ratificó el día 29 de julio en el último consejo, que ya no había marcha atrás y que buscáramos los entes que nos protegieran, que nos asesoraran, porque eso era una medida totalmente legal. Hemos acudido a varios organismos y, al igual que como pensamos nosotros, ellos nos dan también un apoyo, porque esto es una medida que es contraria pues a la ley del trabajo, contraria a la Constitución y contrario a todas las leyes que protegen a los enfermos y a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, hemos acudido pues a los organismos y también a los medios de comunicación social para hacer pública esta denuncia y a ver qué funcionario nos puede atender o nos puede dar unas luces, un apoyo para que podamos solucionar este conflicto. ¿En cuánto queda cobrando un trabajador después de esa medida del 50% y del cuarto día de reposo? Solo la mitad del salario, eso depende de la carga horaria que él posea. Un obrero. Hay personas que están cobrando mitad de salario, 420.000 bolívares, 420 bolívares fuertes. Varios afectados han estado en esta situación y mensuales, 420 bolívares mensuales. Quincenales. Sí, pero esto, por supuesto, con el costo que tiene la cesta alimentaria y con los gastos que genera una enfermedad, va a ser bastante difícil que alguien pueda cubrir la cantidad de nuevos inconvenientes que le van a subir con esa misma enfermedad, a la cual pareciera que no le están haciendo caso en nuestro centro educativo. Pero aquí también Rofrana Muñoz. Rofrana es afectada, tú estás en un reposo postnatal. Rofrana, buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Mi nombre es Rofrana Muñoz, trabajo para Alegría Padre Velas de Cumaná, en la Llanada. Yo soy una de las afectadas como tantas, como compañeras que tengo, y de verdad que es muy lamentable, es algo inhumano, es algo que va contra la moral. Y siempre debemos ir más hacia adelante los trabajadores y vamos como que en forma hacia atrás, ¿no? Yo devengo un sueldo de 1.726 bolívares, si lo dividimos entre dos, una quincena de casi 800.000 bolívares, 700. Y si me quitan el 50%, lo que cobro son 420 bolívares, hasta 350 cobrado en una quincena. ¿Cómo es posible? ¿Qué me alcanza a mí en la actualidad que estamos viviendo para comprar la cesta alimentaria, para comprarle los pañales a mi hijo, comprarle la leche? O sea, es algo que va inhumano, pues. Y yo de verdad quiero hacer un llamado a todos los entes gubernamentales que me están escuchando en este momento, que nos puedan ayudar para poder solventar esta situación, que de verdad que es lamentable que muchas de mis compañeras y compañeros, personas que han estado en terapia intensiva, se les descuenta el 50% del sueldo y la otra mitad nadie la cancele, queda a la deriva. Si te vas de reposo por 5 días, los otros 2 días prefieres perderlo, porque ¿para qué viajas a Puerto La Cruz, a Guaraguao? Si por 2 días va en comida y pasaje. Bueno, Chugo, tú estás escuchando la problemática de estos profesores aquí y tomando en cuenta de que no existe ni hospital del Seguro Social en el estado Sucre, y como decía Rofrana, que tienen que trasladarse a Puerto La Cruz y nada más esos 2 días. Bueno, imagínate tú, se le van en el pasaje cuando pueden llegar a Puerto La Cruz, que la vía no esté cerrada obviamente ya tú sabes cómo está la carretera nacional, Puerto La Cruz, la Troncal 9, Puerto La Cruz, Cumaná. ¿Tienes alguna pregunta, Chugo? No, muchísimas gracias, Carola, absolutamente clara la indignante situación que presentan esos ciudadanos, docentes, además maestros, además en colegios tan importantes como Fe y Alegría. La ausencia, la inexistencia de oficinas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Cumaná impide que sus reposos sean validados y entonces los obligan a viajar hasta Puerto La Cruz para en efecto hacer ese trámite. Una cosa realmente inhumana, como nos han explicado estos dos docentes, esta dama y este caballero. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar también los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos contactando a una persona que es de nuestra más alta estima, una ciudadana, una médico venezolana que desde hace años la hemos visto luchando a brazo partido por el derecho del pueblo venezolano a la salud. Me refiero a la doctora María Llanes. Ella sí es médico nefróloga en el Hospital de Algodonal, pero además ella es integrante de la sociedad científica, la sociedad médica de ese hospital y de la red de sociedades científicas de toda el área metropolitana. Les debo recordar que hace muchos años ya el Colegio de Médicos de Caracas desafortunadamente pues fue tomado
por una opción política que prácticamente lo inutilizó como instancia académica, como instancia gremial. Entonces las sociedades médicas tuvieron que articularse en red para hacer el referente, el puente de comunicación entre los médicos y los requerimientos de la sociedad. Eso es lo que hace tan calificada, entre otras cosas, la voz de María Llanes para hablar de la situación hospitalaria en la Gran Caracas. María, bienvenida a Radio de los Barrios. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la llamada y muchas gracias por las palabras que acabas de decir. Mira, muy preocupado, María, por la información que hoy circula en la prensa nacional a propósito del caso del JM de los Ríos. Nosotros estuvimos en la asamblea de médicos y pacientes y usuarios y vecinos en el Algodonal, hemos acompañado a la gente del periférico de Coche en sus luchas, hemos estado con la gente del Hospital Vargas incluso cuando fueron objeto de aquel atraco, pero la cosa del Hospital JM de los Ríos, como cualquier proceso que toque a los niños, es particularmente duro. ¿Tú tienes información en particular sobre este caso? Bueno, fíjate, en el Hospital JM de los Ríos, la última oportunidad que tuve conversación con los representantes de la sociedad médica, el hospital por supuesto está en un estado crítico, como todos los hospitales del Distrito Capital y a nivel nacional, Jesús. El problema está, y el principal, digamos, la principal situación es que no llega presupuesto en forma regular y en el tiempo estimado a todos los hospitales, y de eso no se escapa el JM de los Ríos. Ahorita hay una situación, por supuesto, crítica en el sentido de que hay disminución de las camas operativas, como en todos los hospitales, porque hay áreas en remodelación que no han culminado, hay servicios en este momento que no están operativos. Por ejemplo, el servicio de nefrología no ha culminado, cirugía cardiovascular no tiene dónde hospitalizar, esa fue la última información, y lo que hay es un problema muy grave en relación a tuberías, en relación a aguas negras, y también hay un problema de insalubridad porque no se le paga a la compañía de limpieza que contrata el ministerio. Entonces la situación es crítica, porque si hay ese problema de insalubridad, tú te imaginas las infecciones nosocomiales, es decir, las infecciones intrahospitalarias que pueden originarse en los niños. Entonces, eso es una situación que nosotros, bueno, todos los hospitales, todo el personal, no solamente los médicos, Jesús, yo creo que todo el personal trabajador de los hospitales, administrativo, empleados, obreros, enfermeras, médicos, estamos sumamente preocupados porque no hemos tenido una oportunidad para dialogar con las nuevas autoridades de salud. Nosotros quedamos, como bien tú dijiste, las sociedades médicas estuvimos al frente de unas conversaciones con las autoridades gubernamentales, e inclusive en el mes de marzo de este año, Jesús, yo quisiera recordar que en aquel entonces vicepresidente Nicolás Maduro nos convocó a las sociedades médicas a reunirnos para hablar de la situación y cómo iba el cronograma de la resolución de problemas de los hospitales, a raíz que nosotros establecimos un diálogo con también en aquel entonces la exministro doctora Eugenia Sader. Mira, no se llegó a realizar por el lamentable fallecimiento del presidente Chávez, y a raíz de eso estamos esperando una nueva convocatoria, sobre todo por la ciudadana ministro doctora Isabel Iturria, y hasta ahora estamos esperando ese puente nuevamente de diálogo para hablar sobre la situación crítica de los hospitales. Es cierto que en casi todos hay, inclusive el JM, el Algodonal, el periférico, que inclusive fue intervenido en el mes de marzo y fue inclusive el punto de partida para aquella reunión que nos convocaron en el vicepresidente Maduro, hoy en día presidente. Bueno, y inclusive el hospital de Coche no se le ha resuelto el problema tampoco. Está todavía en situación crítica. ¿Qué es lo que está pasando también, Jesús, que también hay en el hospital de niños y en todos? Es la crisis de recursos humanos especializados. Fíjate, no hay anestesiólogos, no hay otros especialistas que en otras áreas, pero sobre todo anestesiólogos, en los cuales no es imposible llevar a cabo todas las cirugías electivas que hay en espera, las cirugías de emergencia, y dentro de la dotación de insumos, por ejemplo,
En el algodonal ahorita ya se terminó un medicamento muy importante que es el isoflurano, que es para darle anestesia al paciente. Entonces, figúrate, las intervenciones se han visto limitadas. Como te digo, han llegado insumos, pero en forma fragmentada y no en cantidad suficiente para cubrir las necesidades del hospital. Y eso yo te digo que es el reflejo de todos los hospitales, inclusive el JM de Los Ríos, que fue el hospital en el cual tú me iniciaste la pregunta al comienzo. Mira, estamos conversando con la doctora María Llanes, integrante de la Sociedad Científica del Hospital El Algodonal y parte de la red de sociedades científicas de toda Caracas, de los hospitales de toda Caracas. Doctora Llanes, desgraciadamente nosotros, el público en general, es de memoria corta y a veces no logramos vincular, además del problema de la corta memoria, no tenemos capacidad para articular un problema con el otro. Es decir, a veces vemos el tema de la crisis de los hospitales, pero ni recordamos de dónde viene esa crisis, ni logramos hacer conexión entre la crisis del hospital y un tema que para otros resulta abstracto, el tema, por ejemplo, de la descentralización. Hay gente que escucha hablar de descentralización y piensa que es un tema de los políticos, de los gerentes públicos, y no un tema que afecta al ciudadano. ¿Podrías explicarnos, por favor, cómo funcionaban estos hospitales cuando estaban adscritos a la alcaldía metropolitana y aún antes, cuando estaban adscritos al Consejo Municipal de Libertador? Yo recuerdo que, por ejemplo, la Maternidad Concepción Palacios era un centro de referencias nacional e internacional de primer nivel y era un hospital que dependía del Consejo Municipal. Háblanos un poquito de eso, por favor. Sí, Jesús, fíjate, muy importante tu pregunta. Es correcto, antes los hospitales estaban descentralizados y entonces los recursos llegaban y se administraban con mayor eficiencia a nivel de las competencias, digamos a nivel de las alcaldías, que llegaban y directamente pues manejaban los recursos y le daban a los hospitales su presupuesto mensual en 12 meses, lo llamaban el 12avo, porque se provenían de un presupuesto ordinario, que era un presupuesto asignado, y eso llegaba en forma regular, de manera descentralizada como debe ser. Inclusive en nuestra Constitución, en el artículo 84 dice que el sistema de salud debe ser un sistema integral, descentralizado, inclusive todas esas cosas lo dice la Constitución. Pero fíjate que a partir del 2008 es cuando centralizaron entonces todos los hospitales que eran dependientes de la alcaldía, como tú bien dices, la alcaldía del Distrito Metropolitano, eso lo centralizaron a partir de julio del 2008. Entonces, a partir del 2009, los recursos se manejan a nivel central y son suministrados, o sea, lo dan a los hospitales cuando de repente el ministerio pueda enviarlos, y es a través de un presupuesto extraordinario, ni siquiera un presupuesto ya asignado como se hacía, tú bien lo dijiste, cuando este sistema de salud se manejaba de forma descentralizada. De manera que eso es, de ahí yo creo que parte todo el problema que tenemos con la asignación presupuestaria de los hospitales. Y te voy a dar un ejemplo. El Hospital Algodonal, por ejemplo, que es donde yo trabajo, recibe mensualmente, y no mensualmente, cada 3 meses cuando le envía, o cada 4 meses le envía lo que supuestamente es designado a nivel mensual, que es apenas 1 millón de bolívares fuertes, Jesús. ¿Tú sabes lo que es 1 millón de bolívares fuertes? Eso en bolívares bien es 1 millardo. Eso no es absolutamente nada para un hospital que tiene 3 establecimientos hospitalarios y un ambulatorio. Es decir, que es un hospital tipo 4, donde se manejan más de 300, 400 camas. ¿Entiendes? Entonces, eso viene de un presupuesto extraordinario. Por supuesto, eso no es regular, eso a veces pasa, y esa es la situación que está pasando en este momento. Es la situación por esa centralización, ¿verdad? Que llega, el dinero llega cada 3 y cada 4 meses. Entonces, las autoridades de los hospitales no tienen dinero para manejar una partida presupuestaria en la cual el 70% prácticamente, casi el 80%, digamos un 75%, es solamente utilizado para compras de medicamentos y suministros o materiales médico-quirúrgicos. El 15% para limpieza y mantenimiento, y el 10% que queda para material de oficina y para material, digamos, de papelería. Entonces, fíjate tú cómo 1 millón de bolívares fuertes puede ser administrado de una
manera efectiva para que pueda un hospital funcionar como debe ser. Entonces, todo eso es producto de esta centralización. Tú bien lo dijiste, cuando estaba descentralizado el sistema y los reales que llegaban a los hospitales se administraban de manera más directa por las autoridades. El director era el cuentadante, el director pues podía tener la capacidad gerencial y igualmente las autoridades, digamos, municipales y todas esas cosas. Y el dinero llegaba con más efectividad para poder ser utilizado de una forma, por supuesto, correcta y adecuada para poder lograr el funcionamiento de los hospitales. Pero ahora, desde la centralización, en julio del 2008, Jesús, eso ha sido un punto muy importante para este problema y esta crisis hospitalaria. Muchísimas gracias. Era la doctora María Llanes, médico nefróloga del Hospital del Algodonal, integrante de la Sociedad Científica del Algodonal y de la Red de Sociedades Médicas y Científicas del Área Metropolitana de Caracas, explicándonos, ¿no?, de qué manera se relacionan estos temas. En primer lugar, ¿de dónde viene esta crisis? Esta crisis no fue producto de esto no es una maldición gitana, esto no es un designio de los cielos. Esta crisis fue producida por unas medidas tomadas por personas con nombre y apellido, ¿me entiendes? O sea, en primer lugar, desde el punto de vista administrativo, se centraliza la gestión de los hospitales, o sea, se lleva al gobierno central y se despoja a la alcaldía de esta competencia, y cuando estaba en manos de la alcaldía funcionaba mejor. Por supuesto, todos sabemos que este gobierno que empezó hace 14 años y que ahora ha empeorado, tiene una vocación centralista, pero yo quiero recordarles lo siguiente. La doctora nos dijo, eso fue en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? Por el amor de Dios, en el 2008 gana la alcaldía metropolitana Antonio Ledesma, pierde la alcaldía metropolitana Juan Barreto. Eso fue lo que pasó en el 2008. Cuando estaba Juan Barreto en la alcaldía metropolitana, los hospitales pertenecían administrativamente a esa alcaldía. Cuando pierde el oficialismo la alcaldía metropolitana, por revanchismo político, ni siquiera es por una concepción centralista del Estado y del poder, no, chicos, por primitivo revanchismo político. A esos tipos no les importa nada si el hospital funciona o no funciona, si la gente se muere o no se muere. Por revanchismo, por sectarismo político, le quitan los hospitales a la alcaldía metropolitana. ¿Y qué pasa? Colapsan en manos del gobierno nacional. Son los hechos, no es mi opinión, no es la suya, son los hechos. Como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Vamos a nuestra penúltima pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final, aquí en el Radar de los Barrios. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos simplemente para agradecer. O sea, yo tengo que decirlo desde el fondo de mi corazón. Yo no tengo palabras para agradecer la catarata de mensajes de cariño, de afecto, de solidaridad, dirigidos no solamente a mí, dirigidos a todo el equipo que hace el Radar de los Barrios, por todas las redes sociales, por Facebook, por Twitter, en la calle nos hemos encontrado a muchísima gente a través del correo electrónico, y tengo que decirles algo particularmente caro para mí, particularmente importante para mí. Hemos recibido numerosas llamadas telefónicas de comunidades como La Esperanza, de comunidades como Yo de la Puerta, de comunidades como Caucagüita, en La Y, de diversas comunidades populares muy, muy deprimidas, y hemos escuchado a venezolanos y a venezolanas prácticamente sollozando por teléfono por lo que ocurrió con el Radar de los Barrios, y del dicho al hecho en Globovisión. Repito, hubo una decisión gerencial de esa empresa de medios de comunicación para sacar de su programación a partir del próximo lunes estos dos programas. Entonces, estas personas nos decían: Chuo, nos quedamos solos, Chuo, nos quedamos sin voz, ahora ¿quién va a saber? Nosotros nos atrevimos a revelarnos porque por lo menos a través del radar la gente iba a saber lo que nos estaba ocurriendo, ahora ¿quién va a saberlo? Y les confieso, eso sí me arrugó el corazón. Cuando yo me entero ayer de la información, mira, lo tomamos con absoluta naturalidad, Yo no nací con un canal de televisión en la espalda, yo nací con 4 dedos de frente, con 2 manos. Yo soy un tipo de Katia, yo soy un tipo de Caricuao, y con unas ganas inmensas de echar para adelante y de decir verdades.
¿no? Eso es lo que yo soy y eso es lo que somos las personas que estamos en el radar de los barrios. Así que, bueno, si es en Curiara, es en Curiara, si es en lancha, es en lancha, si es en carro, es en carro, si es en bicicleta, es en bicicleta, pero la verdad siempre camina. Así que nosotros recibimos esta información ayer con total naturalidad y repito, sin ninguna laraca, la dimos hoy en televisión y la ratificamos ahora en radio. Pero lo que sí les debo decir que me conmovió, que me partió el alma, fueron estos compatriotas que nos llamaron prácticamente en estado de desesperación por el impacto que generó en ellos esta noticia. A ellos precisamente quiero hablarles ahora, en este momento, a usted, señora María, allá en Caupagüita, en La Y, ¿no? A usted, querida amiga, allá la señora Caterina en Barrio Nuevo, más allá de Nueva Tacagua, a usted, mi amigo Jorge, allá en el Guarataro, en la parte alta, arriba, ya hacia la parte de las Quintas de la Marina, a todos los que me llamaron, yo les juro que ustedes no van a estar solos, que el radar de los barrios va a seguir allí con ustedes, trabajando con ustedes, porque nosotros no somos la voz del barrio, nosotros somos el barrio que habla, nosotros vamos hasta allá para que ustedes a través de estos micrófonos digan su verdad, y eso va a seguir ocurriendo. Yo quiero reiterarles que del dicho al hecho sigue saliendo a través de la señal de Radio Caracas Radio a partir del próximo lunes a las 5:30 de la mañana, que el radar de los barrios sigue por esta señal también a las 10 de la mañana todos los días, que vamos a estar en Twitter, que vamos a estar en Internet, que vamos a estar en YouTube, que vamos a estar de mil maneras y que además ahora, como nos vamos a convertir en una especie de agencia comunitaria de noticias, esta información generada en los sectores populares de la Gran Caracas y de toda Venezuela va a salir a través de muchísimos más medios en Caracas, en Venezuela y fuera de Venezuela. Yo no sé si había alguien que estuviese temeroso de lo que podía o no decir el radar de los barrios a las 9 de la mañana en un determinado canal, pero ahora nos van a ver hasta en la sopa. Ahora va a ser muchísimo mayor el flujo informativo. ¿Y saben por qué? Porque mira, estamos en presencia de un proceso que tiene dos componentes. Hay que aprender a ver las cosas, a leer la realidad, porque la realidad es compleja y si uno la ve por encimita, uno dice, caramba, estos tipos sí son poderosos. Mira, qué gobierno tan maluco y tan gigantescamente poderoso. Lograron hasta sacar a este programa, etcétera, etcétera. Si uno ve las cosas por encima, pero si uno ve las cosas con mayor profundidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? A nivel político tenemos una antigua hegemonía que viene en caída libre, mi llave. Vamos a decirlo claro, el punto más alto que sacó el chavismo en este país fue en la elección del año 2006. En el año 2007 perdieron el referéndum de reforma constitucional. En el año 2008 perdieron las ciudades más importantes en la elección de gobernaciones y alcaldías. En el año 2010 perdieron en el voto popular en las elecciones de parlamentarios. En el año 2012, bueno, prácticamente la ventaja que le sacaba el candidato del oficialismo, en ese momento el presidente Chávez, al candidato de la oposición, se redujo a la mitad. El chavismo le llevaba 16 puntos arriba al candidato de la oposición en las pasadas elecciones y en estas elecciones se redujo a 8 puntos, es decir, redujo su ventaja la mitad. Pero luego, en las elecciones que se produjeron el 14 de abril, después del sensible y lamentable fallecimiento del presidente Chávez, en las elecciones del 14 de abril, prácticamente eso quedó ras con ras. Y según dice el candidato Enrique Capriles, él ganó esas elecciones porque los votos de Nicolás estaban inflados, ¿no? Eso nunca se podrá saber porque el CNE no quiso hacer la auditoría como corresponde, es decir, revisando los cuadernos, y el TCJ también le tuvo miedo a ordenar la auditoría como era. Pero, repito, esa es la situación. Entonces, vemos una cosa que viene de arriba hacia abajo, en caída libre. Eso es algo así como un tipo que brinque de un avión y en vez de agarrar un paracaídas, agarra un yunque. Bueno, eso viene para abajo, pero rápido. Y por otro lado, tenemos un escenario tecnológico donde cada vez hay mayores posibilidades para que la palabra del pueblo se exprese. Mira, y son los medios tradicionales, es la radio, es la televisión, es la prensa escrita, son los medios regionales, es las redes sociales, son los teléfonos celulares. No hay manera de que los burócratas logren opacar, ocultar
enmudecer la verdad. No hay manera. Por eso les decimos a esos compatriotas que están angustiados hoy, porque creen que el radar de los barrios cerró sus puertas, que el radar se apagó. No, amigos, ahora es que hay radar para rato. Vamos a seguir acompañándolos en su lucha, sea usted chavista, sea usted opositor, sea usted independiente. Si usted es venezolano y tiene una necesidad y le han violado un derecho, ahí va a estar alguien del radar de los barrios a su lado, no solamente poniéndole el micrófono, sino diciéndole: mi hermano, estoy contigo, vamos para adelante, vamos juntos, porque somos venezolanos y porque tenemos derecho. Trabajamos para ustedes, nuestro equipo de producción nacional independiente, la inmensa red de líderes comunitarios de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Desde Radio Caracas Radio colaboró en la producción de este espacio el señor Ian Bururú Martínez. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi